Ya, bacán. Quedamos en eso entonces. Atento al correo. Le mando todas las indicaciones en el documento que se llama el brief. El brief. El brief. El brief. El brief. Hola, soy César y hoy sí o sí en nuestro capítulo oficial del Brief, un podcast que se diseña. Quiero contar que estamos aquí en nuestra sede, INACAP Rancagua, en Alimex, ¿cierto? Que es el que nos proporciona estas instalaciones para poder continuar con este hermoso proyecto. Hoy es un día, eso sí, muy especial, no solamente porque estamos acá como equipo reunido, sino porque también tenemos una invitada muy especial. Ella es Cintia Romero, es desarrolladora de plataforma en el departamento de prensa de TVN, diseñadora inacapina y que ha construido una trayectoria sólida en el área de diseño digital del canal nacional. Así que, por favor, todos con mucho orgullo le vamos a dar un fuerte aplauso, ¿cierto?, a esta invitada. Muy bien. Oye, Cintia, ¿cómo estás? Y cuéntanos, ¿qué se siente estar acá y poder contar tu experiencia? Estoy bien, muchas gracias por invitarme a esta instancia. Es un gran honor poder contar mi experiencia acá. Qué bien. Oye, igual lo ideal es poder que nos cuente un poquito de dónde eres y cómo te acercaste, ¿cierto?, a la carrera de diseño, que nos cuente un poquito de dónde viene. Soy de Machalí, nacida y criada en Machalí. Mis primeros acercamientos al diseño gráfico fue en la media, porque me gustaba mucho el dibujo y la mayoría de los diseñadores se acerca a esta profesión porque nos pasa lo mismo. Y nada, súper decidida a estudiar diseño. Di la prueba en ese entonces y preferí quedarme aquí en la región. Y elegí esta institución que es INACAP. Sí, en realidad yo creo que todos nosotros nos acercamos un poquito al diseño por el dibujo, ¿cierto? Pero en realidad nos damos cuenta que tenemos como muchas áreas donde poder acercarnos al diseño. Y cuéntanos un poquito cómo llegaste acá a la carrera y cuáles eran tus expectativas, ¿cierto?, al momento de que empezaste a estudiar. Llegué porque tenía decidido que iba a ser INACAP. Vi la malla y me gustó. Me acerqué también a preguntar cosas más puntuales de la malla también, y al llegar acá cumplió mis expectativas en cuanto a diseño. Si bien habían otras cosas que eran como más técnicas dentro de la malla, se complementaba eso sí con lo que yo estaba pensando que iba a estudiar y lo que conllevaba el diseño. Sí, pues. Bueno, es que igual después tú vas descubriendo que hay como varias áreas donde tú te puedes especializar dentro de la carrera. Oye, y dentro de este proceso, de estos años que estudiaste, y cuando ya estabas como terminando tu proceso formativo, ¿tenías alguna expectativa en particular? ¿Quedarte acá o trabajar en otro lado o irte de acá de Rancagua? Más que nada, siendo honesta, quedarme acá y trabajando como ilustradora. Ya. Porque me gustaba mucho esa área. Me sigue gustando, pero el destino, la vida, lo quiso de otra manera. Quiso otra cosa, sí, sí. ¿Verdad? Y cuéntanos después de eso, bueno, por lo que conversábamos, ¿cierto? Tú trabajas en TVN. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de reclutamiento. ¿Qué expectativas tenías? ¿Cómo llegaste ahí? Porque en realidad nosotros generalmente cuando estudiamos, ¿cierto?, o somos de zonas como exteriores, ¿cierto?, a una ciudad, a una región, nuestras expectativas siempre son como quedarnos acá, ¿cierto?, como que no creemos que podemos salir más allá, ¿cierto? Siempre creemos que todo lo que pasa en Santiago, la gente que trabaja en Santiago está allá y no nosotros a lo mejor podemos llegar ahí. Cuéntanos un poquito cómo lo hiciste tú. Creo que igual es súper importante entender que sí tenemos oportunidades y cómo podemos aprovecharlas en esos momentos. Exacto, como te decía, yo no tenía como muchas expectativas, así como no, yo voy a hacer la práctica aquí, pero más que nada mi oportunidad se dio porque Jorge me dio esa oportunidad, me recomendó, porque él previamente ya había hecho su práctica ahí en TVN y me recomendó a la diseñadora que estaba a cargo de recibir los practicantes. Y ahí me dijo, oye Cintia, te recomendé, envía tu portafolio, envía tu currículum. Yo en ese momento solamente tenía un portafolio de estudiante, sí. Nunca había trabajado como diseñadora. Así que ahí la diseñadora me llamó, me hizo una breve entrevista por teléfono y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me gustó tu portafolio y me gustaría que entres a TVN. Después me llamó el jefe
del departamento de prensa y también me dijo lo mismo. Ya. Pero ahí tú igual tenías como claro qué ibas a hacer, cómo fue eso. Ellos te explicaron a qué te ibas a dedicar, qué cosas ibas a hacer dentro del canal, porque igual uno cuando piensa en TVN piensa en muchas áreas donde poder trabajar. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? La verdad es que solamente me dijeron como redes sociales y plataformas. Ya. Y yo dije, ya, bueno, redes sociales está bien. Pero TVN tiene muchos canales, tiene muchas plataformas y nunca me imaginé que iba a ser tantas cosas Ya. por hacer. Pero bien. Sí, todo bien. Sí. Y ahí como por ejemplo, ¿cómo fue el tema de integrarte al trabajo? Porque supongo que en TVN trabajan más personas, es como más colaborativo, no es tanto de tener solamente un jefe que te está diciendo lo que tienes que hacer, ¿cierto? ¿Trabajas con más profesionales o empezaste a trabajar con profesionales de otras áreas? Sí, con los profesionales de audiovisual que solamente se dedican a eso, periodistas y diseñadores. De eso se conformaba el equipo principalmente de prensa. Cuando tuve la oportunidad de entrar, porque yo entré en pandemia, así que tuve que hacerlo en modo remoto. Ah, tú fue remoto. Sí, Ya. por eso hasta el día de hoy sigo trabajando en modo remoto. Eran reuniones por Meet, lo típico que se hacía en ese entonces, instrucciones dadas por correo, en reuniones, en charlas, ponerse de acuerdo, estar pendiente también, la buena disposición sobre todo Ya. y la colaboración sobre todo. Sí, la colaboración entre profesionales. Sí. ¿Y ahí solamente estuviste en TVN o tuviste la oportunidad dentro de este trabajo remoto de trabajar en otro lado? Solamente en TVN, Ya, sí. ya. Trabajé y trabajo para 24 horas, TVN Deportes, TVN Play, NTV, y también los podcasts que hace TVN, y todo lo relacionado también con los streams, Ya. con los campeonatos también que streamea TVN, todas sus plataformas. Sí, po. Igual que increíble como ahora todo tú lo puedes trabajar como de forma online, o sea, desde la casa, ¿cierto? De forma remota. Como que igual siento que la pandemia como que cambió un poco la perspectiva del trabajo. Antes era todo reunión en físico, reunirse en un café o tener reuniones presenciales. Ahora como todo es online, te da esa posibilidad de trabajar desde la casa. Oye, y me contabas que solamente estuviste enfocada en eso, pero también tuviste otra oportunidad para trabajar. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, hice un reemplazo en el hospital Franco Ravera. En ese momento todavía no se cambia el nombre y tuve la oportunidad, gran oportunidad, de estar presente en el cambio de nombre. Ya. Y tuvimos un plazo de 3 días para cambiar el nombre. Ah, igual fue corto. Sí, menos mal estaba el diseñador principal, que él hizo el logo del hospital, pero yo apoyé en las gráficas. Ya. Ya, igual que importante eso saberlo, porque en realidad acá, o generalmente cuando uno estudia, siempre tiene mucho plazo para hacer un proyecto. Sí. Y ahí es todo rápido, todo tiene Claro. que ser en un corto periodo. Y ahí, ¿qué te llevó a tomar ese reemplazo? Porque tú ya estabas en TVN, pero ¿qué te incentivó a poder tomar ese reemplazo? Más que nada el moverme, Ya. porque en TVN estaba todo el día en mi casa y soy una persona que no suele salir mucho, entonces me estaba afectando. En Ya. cuanto a relaciones sociales, yo también soy una persona bastante tímida y dije, bueno, esta es la oportunidad para salir de mi casa Sí, po. y ver qué está pasando afuera en el hospital, sobre todo con la gente. Fue muy enriquecedor para mí como Como persona y en el diseño también. Y como salir un poquito de la zona de confort, ¿cierto? Porque igual Sí. estar en la casa es una zona de confort trabajando. Sí, no, es muy importante. ¿Y ahí qué cosas pudiste experimentar? Porque supongo que no solamente llegaste como a trabajar en la nueva marca, ¿cierto? Del hospital, te tocó hacer otras cosas, tuviste que ir a terreno, tuviste que salir a eventos. ¿Qué fue lo que más de alguna manera te llevó a entender que no solamente nosotros estamos, ¿cierto?, sentados en una silla, en un escritorio diseñando, sino que salir y aprender de otras cosas que no son necesariamente del diseño solamente? Nosotros generalmente siempre vemos como referencia, vemos cosas en internet, pero cuando nos toca salir a terrenos donde realmente aprendemos. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Qué te tocó hacer ahí? Exactamente, más que nada adaptarme al área audiovisual porque en TVN solamente estaba enfocada a redes y web.
Ya. Acá tuve que aprender más sobre fotografía, planos, moverme rápido, ser más audaz con lo que hago, porque si te pierdes un momento ya no lo puedes volver a rescatar, como lo fue en las despedidas de los funcionarios que se jubilaban, un momento muy importante que era su última marcación. Sí. Hay que estar muy alerta con eso, Ya. muy vivita, por así decirlo. Sí, po. También meterme a los distintos departamentos del hospital, tanto administrativos como también la UCI, Ya. las salas de parto, matronería, la UCI de los bebés. Fue bastante impactante para mí ver pasar por esos lugares, porque también te hace reflexionar y te obliga también a querer mostrarle algo a la gente que no sea tan impactante, pero tampoco tan fuera de la realidad. Entonces tenía que cuidar mucho yo esa parte en el tema audiovisual. Que ahí tenías que hacer como registros más íntimos de lo que Sí. estaba pasando en una sala, ¿cierto? Y ahí era muy complejo, fue muy complejo para ti en un principio toparte con esa realidad. Sí, al principio sí, porque ves gente desnuda en la UCI, Sí. ves gente agonizando, ves niños quemados, ves cosas bastante impactantes. Ya. Y si bien hay fotos que se sacan para registro, hay otras que se suben a redes sociales y ahí ya se pasan a censurar. Sí. Y ahí mi jefe me decía, ya esto va para redes sociales y hay ciertas cosas que yo no podía mostrar. Sí, po. Por ejemplo, los prematuros, no podía mostrar toda la parte sensible, que es Sí. en cuanto a la respiración, los cables, el monitoreo. El sonido me quedó grabado de ese lugar, el sonido de las máquinas. Solamente podía enfocar una manito llenita como de cablecitos. Así. Eso es lo único que se pudo mostrar de ahí. Oye, que igual porque en realidad no, como te decía antes, nosotros igual como que siempre nos preparamos como para estar en el computador, para entregar como cosas digitales o ir a una imprenta, imprimir, pero vivir ese proceso igual como que te da cierta experiencia a adaptarte a esos cambios, que en el fondo es como tienes que hacerlo y hay que hacerlo porque es parte de nuestro trabajo. Y ante aquí también va una pregunta que igual es como importante y que me gustaría que la dieras a conocer, y es cómo tú afrontas eso también, por un poco decir, ok, este es mi trabajo, yo soy diseñadora, pero también tengo que hacer esto. ¿Cómo tú pudiste compatibilizar, digamos, como el criterio de trabajo con tus principios y con tú también hacerlo? Porque al final igual es parte de y eso es lo que un poquito habla mucho de tu proceso de adaptabilidad, y que tiene que ver con que esto es parte también de tu trabajo. Entonces, y aceptarlo de esa forma igual es algo que te da un plus, ¿cierto? Te da un plus para poder adaptarte a otros trabajos. Exacto. Sí, la verdad, cuando yo llegué la primera semana tengo que presentarme a los pacientes, decirles, mira, yo soy de la parte de comunicaciones, le voy a sacar una foto a los pacientes, el dolor causa mucha frustración, tristeza, sí. No te van a contestar bien, no tienen ganas, y ahí se les respetaba a los pacientes si no decían que no, pero los que decían que sí no había problema. Eso también me ayudó a salir de mi área de confort, el presentarme a la otra gente que esté en una situación delicada, el saber hablarles, el saber dirigirme, el saber cómo posicionarme yo como diseñadora. ¿Y qué era lo que buscabas también con este reemplazo? Oye, y después de eso, bueno, seguiste trabajando en TVN y en cuanto a llevar esa experiencia TVN y seguir trabajando en la producción, ¿cierto? ¿Cuáles empezaron a ser tus tareas ya más como de peso? Porque al principio uno siempre llega como a apagar incendios, ¿cierto? O llega como a sacar lo que se necesita de forma rápida. ¿Ya en qué momento tú sentiste que empezaste a posicionarte en TVN? Cuando me tocó hacer las primarias presidenciales de 2021. Ya, cuéntanos de eso, ¿cómo fue? Fue súper emocionante y con mucho peso a la vez, porque era la primera vez que hacía un reemplazo tan largo también, y también entraba como trabajadora, ya no estaba como practicante. Yeah. Y después de eso me tocó las elecciones
el plebiscito y la convención constitucional. Ya. Estuve en esas 4 instancias y ahí el tiempo y la agilidad es lo primordial y también lo que se premia mucho. Claro, porque ahí supongo que tú no solamente diseñas, sino que también tienes que estar como atento a lo que te dice el periodista, a lo que está pasando en televisión. ¿Cómo era eso? Sí, los periodistas redactaban los textos y yo los diagramaba. Desde marketing a veces me mandaban las imágenes de los candidatos, del plebiscito, de lo que se estaba haciendo y me enviaban material gráfico, pero otras veces no, solamente me enviaban un logo y ahí yo tenía que inventar una línea gráfica que sea coherente con lo que se está haciendo, que salga luego porque es para redes sociales. Algunas plantillas tenían que ir con cuñas, otras plantillas tenían que ir con imagen limpia y se tenía que hacer en un plazo de un día. No, Pero, no y más. todo eso, por ejemplo, cuando eran las primarias o cuando estaba pasando en vivo, ¿ibas trabajando en vivo también con los demás? Sí, sí, Bien. todo se hacía en vivo porque a veces se saturaba también se saturaba el ritmo, porque como estaba en vivo, el jefe nos decía ya tienen que sacar esta gráfica, los demás periodistas nos daban los textos y teníamos que ayudarlos. Si bien los diseñadores éramos los encargados de crear plantillas, ellos también manejaban Photoshop y pegaban los textos, pero otras veces no. Sí, porque todo era rápido, o sea, Sí. todo tenía que salir en el momento. Lo teníamos que hacer nosotros. ¿Y ahí cómo se filtra la información? Porque, a ver, uno generalmente dice, ya, yo me voy a preocupar del diseño, pero el texto, lo que tenía que decir el titular, eso te lo iban mandando mientras estaba ocurriendo en televisión, lo otro. Sí, Ya. eso sí. Lo que sí era muy importante también estar viendo las transmisiones en vivo, Sí. los debates, qué es lo que se dice. Muy importante. Ya. También otro hito importante para mí fue cuando se inició la guerra de Ucrania con Rusia. ¿Ya? Y ahí mi jefe me llamó temprano, me dijo, ¿sabes que tienes que hacer un banner? Porque vamos a crear una sección hablando de este tema. Y también cuidar que las gráficas sean solemnes, sean de acuerdo a lo que trata de transmitir TVN, que sea objetivo, que no tenga sesgos, Sí, po. lo posible, ¿Y ahí en qué cuanto a lo gráfico. ¿Y ahí qué tan importantes son para ti los roles? Porque conversábamos sobre el tema de la gestión, que en realidad más que el estrés de lo que hay que entregar, es el estrés de la gestión, que te tienen que entregar la información, que te están presionando para subir, porque esto está ocurriendo en estos momentos. Ahí, en ese sentido, ¿tú crees que es importante el rol de cada uno dentro de este proceso? Sí, es muy importante. Porque hay que estar a la alerta, por así decirlo, hay que estar informado también, hay que estar viendo qué es lo que se está moviendo, si ahí pasa algo, y también estar pendiente, pues comprometido uno con su trabajo. Si bien yo estaba en mi casa, estaba bastante comprometida con lo que estaba haciendo en ese momento, no relajarme porque estoy en mi casa. Y estar atenta a lo que estaba pasando, por ejemplo, en el tema de la guerra de Ucrania, saber qué está ocurriendo, ver otros canales, estar informada. Eso es muy importante para los canales de televisión, ¿verdad? Exacto. Estar como de los primeros ahí dando la noticia. Sí, sobre todo, ser los primeros en todo. Ya, qué bueno. Oye, y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que más destacan la gente que trabaja contigo? Hablamos igual de ese, bueno, junto con lo que me contabas del hospital, sobre el poder de la adaptabilidad que tienes, cómo de alguna manera tú te adaptas a cada uno de estos trabajos, cómo en el fondo uno también tiene que estar atento y aprender, ¿cierto? De todo lo que va en contingencia. O sea, nosotros creemos que no es importante ver las noticias, o bueno, no todos lo creen, pero o no estar al tanto, pero cuando te toca trabajar en un lugar donde sí lo tienes que hacer, es súper importante. Entonces, en ese sentido, ¿qué crees que es importante o de qué manera juega un rol importante el tema de la región? ¿Crees que de alguna forma nosotros podemos lograr, ¿cierto? Creer que podemos llegar a esos lugares donde generalmente no creemos que podemos llegar, como por ejemplo un canal nacional, TVN, y no porque nosotros estemos acá no podemos estar en esos lugares? Claro, por supuesto.
Yo podría haber dicho, no creo que dé la talla en la práctica, cuando Jorge me dijo, mejor, yo nunca he trabajado, no sé, en un proyecto anterior en cuanto a diseño, yo podría haberme dicho eso, pero no, obviamente dije, vamos nomás, vamos, con la experiencia que tengo, con todo lo que sé y sobre todo con la buena disposición y el querer trabajar en equipo, porque eso no se ve mucho. Sí, es verdad. Mucha gente es muy individualista y también en parte de mi carrera vi mucho individualismo y competitividad. Y eso en el trabajo no existe. Hay que volárselo de la cabeza, por así decirlo. Y hay que ser cooperativo. Sí, eso también lo habíamos conversado sobre el ser cooperar con los demás y saber que en el fondo no porque el otro sea diseñador vamos a generar una competencia, sino que en el fondo hay que apoyarse, sobre todo tú que estás en un canal donde todos necesitan trabajar en conjunto. Exacto, y el trabajo va en el nombre del departamento de periodismo, en este caso. Ah, ya, no es como, de prensa. No es como uno el que hace el trabajo, son todos uno. Son todos. Como así como está el departamento de marketing y los otros departamentos de TVN, lleva el nombre de todos, no solamente mío. O sea, que uno que afloje. Exactamente. Qué bueno, igual saber eso porque generalmente nosotros acá, bueno, cuando estudiamos y me incluyo, siempre estamos como muy ahí individual o con la dupla de trabajo, pero cuando hay un equipo más grande, en realidad somos como todos importantes. Sí. Qué bueno. Oye, y otra cosa que me gustaría que nos mencionaras ya como para ir como cerrando, ¿cierto? Es ¿qué destacan de ti como habilidades blandas? Porque veo que, aparte de yo decir que obviamente tú te adaptas, que ven los demás en ti, que de alguna manera ayudan también a que tu trabajo sea mucho más fácil de llevar, que a lo mejor te tengan considerada, ¿cierto? Lo principal, he notado que me han dicho que soy como bastante, que estoy bastante dispuesta a todo lo que se venga. Que, por así decirlo, que soy proactiva, que tengo buena disponibilidad al aprendizaje también, porque yo salí de aquí no sabiendo muchas cosas, Sí. muchos detalles que allá... En algo tan grande quedas como pollito, así como, ¿qué es esto? Pero preguntando, equivocándome, obviamente, aprendí. Y sobre todo, recalcar eso, la disposición al aprendizaje, la tolerancia a la frustración. También hacer todo lo posible cuando se está estudiando, ya que los profes muchas veces piden 50 bocetos, muchas cosas que uno dice, pero ¿para qué tanto? Eso agiliza mucho en cuanto a la hora de trabajar. El profe Mati de pedir esos 50 bocetos. Tienen que hacerlo porque te piden algo y tú enseguida a los medio día ya tienes 3 propuestas decentes, buenas, y elegir una. Qué buena. No, sí, eso es súper importante también, entender que igual nos preparan para eso. Sí. Oye, me gustaría que nos dieras unas palabras, ¿cierto? A todos los que nos están escuchando desde el punto de vista, ¿cierto? De justamente de esto, del diseño, de la adaptabilidad, de lo que ha sido tu experiencia. Primeramente, darle muchas gracias a ustedes por invitarme y quisiera recalcar mucho el tema de ser más empático con el otro. Más empático con el otro diseñador, con el que se está trabajando más que nada. Porque como dije, el trabajo sale para un grupo de personas al final. Y dejar de lado el egoísmo, el yo personal, porque tu trabajo es un trabajo en conjunto, ya no es tuyo. Ser más humano en ese sentido. Ayudar. Bueno. No, bien, creo que un mensaje súper potente, sobre todo para las nuevas generaciones, el poder entender que tenemos que estar dispuestos a aprender de todo, ¿cierto? Oye, bueno, pasamos a nuestro último bloque, que es algunas preguntas y un juego de asociación. Ya, tú me vas a ir respondiendo. ¿Una tipografía que usarías para describirte? La tipografía Inter, porque considero que es súper piola y es muy versátil para muchas plataformas. Ya, bacán. ¿Un proyecto en el que te gustaría participar en TVN? En TVN más que nada en el área audiovisual, grabando algún documental así de alto impacto, que ayude a concientizar, algo así, que se muestren realidades.
Igual ya tienes cosas así. experiencia, ¿cierto? En ir viendo más o menos qué cosas son como las más importantes dentro de un canal de televisión. Así que, Sí. ¿por qué no? Puede ser una posibilidad. ¿Un cliente soñado? Me gustaría trabajar para Riot Games. ¿Ya? Más que nada porque me gusta me gusta jugar y cosas así. ¿Te gusta esa área? Sí. Bueno, Y nunca, lo audiovisual también, que se ve mucho sí, es en verdad. lo gamer. Bueno, nunca es tarde, ¿eh? Siempre hay que estar dispuesto y así como has logrado todo hasta ahora, también puede ser una posibilidad. Si no fueras diseñadora, entonces, ¿qué serías? Yo creo que diseñadora de modas porque me gusta mucho esa área y estoy usando una chaqueta que me hice yo. Ah, ¿en serio? Sí. La pinté con acrílico. ¿Ya? Estos son parches que hice yo misma. Y estos charms, que se podría decir, lo hice con porcelana fría. Oye, qué buena. Toda la chaqueta está sencilla, es con acrílico. No, pero muy Hecho buen con- trabajo. De hecho, se notan los detalles, las ilustraciones. Oye, qué buena. ¿Viste? Eso hace que seas mucho más versátil de lo que tú pensabas en un principio. Así que de verdad, no, bacán. Muy, muy, muy bacán el diseño. Bueno, ojalá después puedas hacer un diseño a todo aquí en el equipo. Estaría bueno. Oye, Cintia, y cuéntanos entonces, ¿dónde te podemos seguir? Para que los demás y la audiencia, ¿cierto?, puedan ver tu trabajo. En Instagram, me lo hice hace poco, se llama CYN-DSGN. Ahí lo vamos a pedir que lo editen Sí. ahí. Vean. Muy bien, eso. Ahí para que sigan a Cintia, ¿cierto? Y puedan ver todo su trabajo y toda su trayectoria. Así que, de verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso a la Cintia. Bravo, bravo, no, merecido. Bueno, los dejo invitados entonces para que nos sigan en las redes sociales, ¿cierto? En YouTube, Spotify y Instagram, ya, ahí para que nos estén siguiendo, nos den un like, ¿cierto? Y estén preparados para el siguiente capítulo, donde vamos a tener a otro invitado. No sé si lo puedo mencionar o no. No sé qué dicen ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes creen que sí? Va a estar aquí Matías Olivares, así que ahí lo vamos a estar esperando. Así que eso, chiquillos, de verdad, muchas gracias. Espero les haya gustado este capítulo y vamos por el siguiente. Así que eso, chau, chau.